Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y aprovechamos de saludar también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en internet, en nuestro canal, y también a quienes nos escuchan a través de la aplicación de nuestra radio ICLS. Bueno, el día de hoy, como ya lo sabemos, ¿no es cierto?, estamos en la carta a los Romanos, esta carta que nos ha llevado todo este año y seguramente la primera parte del próximo, si estamos aquí, ¿no es cierto? Y comenzamos, por decirlo así, ya a partir del capítulo 12, una nueva sección. Y ahora los invito a ir a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Para recordar un poco el contexto, vamos a tomar desde el versículo 5 al 9. El que nos corresponde el día de hoy es el versículo 9. Pero para recordar el contexto, y esto se enmarca dentro del subtítulo que en algunas escrituras aparece, que se llaman deberes cristianos. Dice así la palabra del Señor. Así nosotros, desde el versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora viene el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, agradeciendo en primer lugar la libertad preciosa que nos brindas de poder estar reunidos, de poder tener nuestras Biblias en las manos, Señor, y poder, Padre Santo, escudriñarlas sin ningún temor, Padre. Te rogamos, Señor, para que esta palabra que tú tienes para nosotros quede realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, partimos desde el versículo 5, porque lo último que vimos la semana pasada fue los dones espirituales que aparecen descritos en esta sección de la Biblia. Recuerde que el otro pasaje corresponde a Corintios, 1 Corintios, y también a Efesios. Pero específicamente estos dones tienen todo que ver con la relación interpersonal en nosotros como hijos de Dios. ¿No es cierto? Está hablando de servirnos, está hablando de enseñar, está hablando de hacer misericordia, y cada uno de esos aspectos, de esos dones, los estuvimos revisando exhaustivamente durante un buen tiempo. Ahora, ¿por qué es importante leer el contexto o recordar el contexto? Porque este versículo 9 no es ajeno, mejor dicho, es parte de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué significa eso? Que el amor, que vamos a estudiar un poco el día de hoy, se refiere básicamente al cimiento sobre el cual toda nuestra vida cristiana debiera desarrollarse. Y debemos, por cierto, definir el amor desde el punto de vista bíblico. Porque seguramente en nuestra mente, aún siendo cristianos, la palabra amor o el concepto de amor tiene una connotación sesgada, porque en nuestra cultura occidental lo asociamos básicamente con ese amor que nosotros tenemos por aquellos que nos aman, por quienes en definitiva son nuestra familia, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el amor que nosotros conocemos, o la parte del amor que nosotros conocemos y casi exclusivamente practicamos, corresponde a un amor más bien egoísta, basado en mí mismo. No que no tenga sentimientos a la persona que amo, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, claro que sí. Pero esa es una parte del amor. El amor bíblico implica algo mucho más grande que lo que nosotros tenemos como concepto. El amor que nosotros practicamos como
como personas, ¿no es cierto?, en la cultura occidental, básicamente tiene que ver con mis anhelos, mis deseos. ¿No es cierto? Cuando dice, yo te necesito para ser feliz. Claro, yo te necesito. O sea, estoy pensando en mí. Tú vienes y llenas una parte importante de mi vida. ¿No es cierto? Entonces, cuando pensamos en el amor y lo leemos infinidad de veces en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos en nuestra mente un concepto sesgado, como dije al principio, y casi exclusivamente enfocado a este tipo de expresión. Por eso cuando leemos el amar a los enemigos nos resulta no solamente traumático, sino que aberrante. Porque estamos pensando en el tipo de amor que nosotros, o bajo el cual nosotros hemos sido formados. Pero no es el amor bíblico. De hecho, ni siquiera es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene que ver con lo que nosotros hayamos hecho. De hecho, por nuestras acciones y nuestro pecado, nosotros no merecemos el amor de Dios. Lo que merecemos y lo que es justo es la ira de Dios. Entonces también incluso en el proceso de evangelizar puede que nosotros hagamos un uso sesgado del amor y pensemos que el amor de Dios tiene que ver principalmente con Dios te ama, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente se escucha en una predicación. Pero la pregunta es, ¿con qué tipo de amor? Porque cuando decimos eso sin un contexto, la persona se cree depositaria de ese amor o, peor aún, merecedora de ese amor. Y eso es un poco a lo que enfoca esto de el amor sea sin fingimiento. Aquí vamos a describir el día de hoy solamente los 3 aspectos que se relacionan con el amor de Dios hacia nosotros y a través de nosotros en el proceso de la santificación, el proceso de la maduración como cristiano. Cuando entendemos un poquito mejor esto, como digo, podemos entender el amor en sus diferentes facetas. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, casi en un 90% o más de las veces que aparece la palabra amor, es la palabra ahavá. Ahavá. Y la palabra ahavá significa dar incondicionalmente. No tiene que ver con sentimiento, ni con afecto, ni con una inclinación. Ahavá es una decisión. Decido amarte. Decido amarte. Entonces, cuando nosotros nos casamos, ¿no es cierto? Espero que te hayas casado muy enamorado como yo y sigas enamorado como yo. ¿No es cierto? Tú prometes, pero todo, ¿cierto? La salud, la enfermedad, es lo que está diciendo. De la salud, la enfermedad, aunque nos falte, seamos pobres, ya. ¿No es cierto? Bueno, yo cuando hago consejería matrimonial, a los matrimonios que empiezan a tener sus primeras dificultades, a los cuales en el favor del Señor he tenido el privilegio, a muchos de ellos, a casi todos, de casarlos, les muestro una foto de su matrimonio. Le digo, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué estamos donde están? ¿Qué pasó entre ese momento y hoy? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros amamos con expectativas. Y no estoy diciendo que eso sea malo tenerlo, claro que no. Lo que estamos diciendo es que si queremos entender el amor de Dios con el cual, por ejemplo, nos comprometemos en una relación matrimonial, nosotros debemos saber que hay muchas expectativas que no se van a cumplir. Porque el proceso del amor bíblico no es que puedo tener yo de ti, sino que puedo darte yo a ti. Si existe esa complementación, ciertamente siempre va a haber espacio para el amor. Para el amor. Entonces, y con esto no estoy diciendo que no tengamos un deseo hacia nuestra esposa, un amor hacia nuestra esposa, ni que tengamos diferencias. No, lo que estoy diciendo es que cuando las personas han escuchado, lo que es muy habitual es que dejé de amarte. Eso significa, me dejaste de gustar, ya no es lo mismo de antes, no siento lo mismo por ti. Eso es.
Eso es lo que ocurre. Entonces, el amor de Dios, lo primero que dice, ahora ya teniendo esta pequeña introducción para que nos situemos en que lo que vamos a hablar del amor es diferente a lo que yo pienso del amor. ¿Ya? El amor, lo primero que dice, sea sin fingimiento. Esto es súper fuerte. ¿Qué significa la palabra ahí? Es hipocresía o hipócrita. Ustedes saben que la palabra hipócrita era lo que se denominaba a lo que nosotros conocemos como actores. En los teatros griegos y posteriormente romanos existían, por supuesto, obras de teatro y las personas tenían diferentes máscaras en aquel entonces para graficar una situación de alegría, de tristeza, en fin, tenían muchas máscaras y a eso se le llamaba hipócrita. ¿Por qué? Porque obviamente estaba actuando algo que no era, ¿no es cierto? Hoy día se dan hasta premios por actuación. Entonces una persona puede, digamos, hacer una película, por así decir, donde sea, pero súper buen padre de familia, y esto y acá, y su vida personal sea un descalabro total. Pero hace tan bien el papel que hasta gana un Oscar. Bueno, el Señor dice que nuestro amor, en primer lugar, no sea actuado. ¡Ay, linda! Te ves preciosa. Te queda, pero... Puta, se parece. Entonces, eso puede pasar en otros lugares, seguramente aquí no, pero habitualmente nosotros vivimos fingiendo cosas. Sobre todo en nuestra cultura chilense, que somos tan chaqueteros, que no somos capaces de ir de frente a la persona y decirle algo. A lo mejor no sabemos cómo decírselo todo, pero preferimos el ignorar la situación. Y normalmente, cuando amamos de forma hipócrita, nosotros tenemos una asociación casi directa con el chisme, con todo eso que destruye las relaciones interpersonales. No estamos acostumbrados a eso. Le llamamos palabras de buena crianza. Y la verdad que resulta dificultoso. Entonces, ahora, el decir la verdad no tiene que ser con brutalidad. Recuerde que nosotros dice la palabra también para poner el equilibrio, nuestra palabra sea sazonada con sal y todo esto, porque en definitiva no queremos destruir con nuestras palabras, queremos construir. Pero cuando dice que el amor sea sin fingimiento, dice claramente que nosotros debemos decidir amar como Dios nos ama y pide que amemos. No significa estar de acuerdo con todo lo que las personas hacen, no significa ni siquiera tener una mayor relación con las personas. Tenemos que descubrir qué significa amar. Si entendemos la palabra en el hebreo que es ahavá, que es dar, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, que es ágape, ¿no es cierto? El amor ágape. Fíjense que el amor ágape prácticamente no existe en la literatura griega. ¿Por qué? Porque el amor ágape era más bien objeto de ridiculización, de debilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la cultura donde básicamente se establece una serie de elementos grandes en relación, ¿no es cierto?, al culto a los dioses, al culto al cuerpo, el culto al intelecto o a la filosofía, una palabra como ágape no encaja. Y tampoco encaja en nuestra sociedad. Tampoco encaja en nuestra sociedad. Entonces, ¿quiénes somos los únicos que podemos extender, vivir y extender ese amor? En la iglesia. En la iglesia. Quiero que veamos en Juan capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13.
versículo 35. Juan 13:35. Jesús está hablando con sus discípulos, le está hablando del gran mandamiento y todo esto, y termina esta sección, Juan 13:35. 13:35. Dice, son palabras de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, el amor ágape, el amor ajaba que debiera vivir la iglesia, debiera ser una señal tan potente, que el mundo reconociera que es algo totalmente distinto y ajeno a su realidad. Hermanos, de eso se trata esto. De eso se trata esto. No de imitar que amamos, sino que amar de verdad. Eso es una decisión. Es una decisión. El que ama busca el bien del otro, se lo merezca o no se lo merezca. Lo sienta o no lo sienta. Nosotros estamos acostumbrados a devolver favores, lo cual no está mal. Pero ese es el concepto que existe en esto. Y Dios dice no. Si alguien necesita y esa persona incluso me ha hecho daño y yo estoy en posición de ayudarlo, lo ayudo con sinceridad. No con agrado necesariamente, pero con sinceridad. Estoy llevando a un extremo, no creo que ustedes tengan o nosotros tengamos enemigos tan acérrimos que... ¿Cierto? Nosotros a lo más tenemos harta gente que nos cae mal. Nos cae mal. Y normalmente no queremos hacer nada por el que nos cae mal. Es más, si podemos no hacer nada, lo hacemos. Pero, ¿qué dice el Señor? Y lo primero que parte es el amor, que lo vamos a ver la próxima semana, el amor entre nosotros como hermanos, que le llama amor fraternal. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais ágape los unos por los otros. Los unos. ¿Conocemos a todos los hermanos del primer servicio o del segundo servicio o de la iglesia en general? No, pero somos hermanos. Somos hermanos. ¿Cómo se llama este gallo que se sienta en la tercera fila? Uno que es así como medio... A ver qué... No. Es tu hermano, es tu hermana. Y a lo mejor sería oportunidad de acercarte, de conversar, ¿no es cierto? De, quién sabe, en algún momento entablar una amistad como cristiano. Uno probablemente no tiene amistad con todos los hermanos, pero debe amarlos a todos. Es ridículo pensar que somos todos amigos y como Roberto Carlos, yo creo que los más chicos no tienen ni idea quién es, pero Roberto Carlos cantaba 1 millón de amigos. Eso es difícil. Cuando tú tenías 1 millón de amigos es porque estás transando por lo menos con los 999.000. ¿Me entiendes? Pero amarlos a todos es otra cosa. Aprender lo que es el amor de Dios. A cuidarnos unos a otros. A no pelarnos unos a otros. A no hablar mal de otro hermano que no está. De parar una conversación que vaya más allá de esto. Eso, hermanos, muestra algo que el mundo no tiene. En el mundo no tiene que salir de espalda. En la iglesia no debería suceder eso. No debe suceder eso. Entonces dice que el amor ágape es una señal tan potente que el mundo se va a dar cuenta de eso. Se va a dar cuenta de eso. En cuanto al amor fraternal que vamos a ver la próxima semana, está basado principalmente en el amor de hermanos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero yo quiero decirles una cosa. Nosotros también somos hermanos sanguíneos. Porque hemos sido lavados y limpiados por la misma sangre de Cristo. Todos nosotros. O sea, es un amor aún más
potente, una relación aún más potente. Bien, entonces lo primero que dice es que el amor sea sin fingimiento. El amor incluso es la primera expresión del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5:22? Lo pueden anotar. Después de hacer el contraste, más el fruto del Espíritu es amor, ágape, ágape. También en primera de Juan, el mismo apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera Juan. y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En cuanto sabemos de la Biblia, hay que saber de la Biblia, claro. Por supuesto que sí. Pero esa no es la señal. El producto de conocer la Escritura deberá ser en que amamos a los hermanos, en que ágape a los hermanos. El que no ágape a su hermano permanece en muerte, o sea, separado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso, eso es ágape. ¿Lo merecíamos? No. No. Entonces, el amor al que se refiere, dígale que estamos a la mitad del sermón. El amor al que se refiere, ya vamos a terminar. Si Colo-Colo juega a las 3. Entonces, el que permanece en ese amor da clara muestra de que nosotros hemos nacido de nuevo. Una de las razones, ¿cómo puedo yo convencerme espiritualmente de que he nacido de nuevo? En que amo a mis hermanos y realmente quiero lo mejor para ellos. No todos me simpatizan y seguramente yo no les simpatizo a todos, pero todos nos amamos. Todos nos amamos. Entonces, hermano, entender el concepto del amor sin fingimiento se refiere al amor genuino, al amor que se interesa por el otro. Se interesa por el otro. Si tú ves que un hermano no está caminando bien, se está empezando como medio a enchuecar, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Con amor, ¿no es cierto? Apoyarlo, ayudarlo. Darle esa oportunidad de apoyarse en ti. No solamente decir, no vino nunca más. Cuando yo digo, por ejemplo, que nosotros no arreamos personas, no estoy diciendo que nunca vayamos por la persona. Hay que ir por la persona. Y si la persona, si el hermano o la hermana vuelve, claro, dice, hemos ganado a un hermano. Pero si se resiste, nosotros no podemos pretender cambiar a quien Dios todavía no ha cambiado. Pero el ejercicio hay que hacerlo. Sobre todo cuando tenemos hermanos y hermanas que están empezando a caminar en el Señor. Pero no solo ellos, sino que los que llevamos tiempo caminando en el Señor, también tenemos el riesgo de caer, de desviarnos. Por eso es que debemos, como cuerpo, mantenernos en esa situación y en esa condición. Ahora, el amor fingido o hipócrita más grande que registra la historia bíblica y quizás la historia de la humanidad, seguramente ya adivinaron quién, es Judas. Judas vivió con Jesús y era tan buen actor que el resto de los discípulos no se le pasaba por la cabeza que fuera él. A veces las películas tienden a mostrar a Judas como alguien que a lo mejor trató de hacer algo por el bien. No, Judas era un tipo
ambicioso, ladrón, ¿no es cierto? Y que buscaba sacar provecho de su relación con Jesús. Claramente dice que él, ¿se acuerdan cuando la mujer le derrama el perfume a Jesús? ¿Qué dice él? Oye, esto lo podríamos haber vendido a los pobres. Y los otros discípulos dijeron, oye, tienes razón. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no era por los pobres, sino porque él permanentemente robaba de el saquito donde llevaban los recursos. Y tan hipócrita fue que ¿cómo entregó al Señor? ¿Lo apuntó? Ese no. Un beso. ¿Y sabe qué? Que el Señor se dejó besar. Se dejó besar. Había un propósito, claro. Pero aún ahí Jesús no ejerció condena, porque Él no vino a condenar en su primera venida, vino a salvar. En la segunda es otra cosa. Pero ni aún ahí. Y cuando estaban en la cena, Pedro le dijo a Juan, que estaba al lado de Jesús, pregúntale quién lo va a traicionar. Y Jesús le dice a Juan, el que moja conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y Judas hace eso. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. ¿Qué creyeron los otros? Que había ido a dar limosna a los pobres, que era una tradición también, o que había ido a comprar lo que faltaba. Es decir, él era un hipócrita con todas sus letras. Con todas sus letras. Él no amaba a los hermanos, no amaba a Jesús, él se amaba a sí mismo. Entonces, el epítome de la hipocresía es Judas. Con Dios, con sus hermanos, con incluso los pobres, porque quien es hipócrita quiere aparentar ser algo, pero no lo es. Un verdadero cristiano jamás pudiera, todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿no es cierto? Nadie es como el gran amador de hermanos, no. Pero todos estamos en un proceso de perfeccionamiento, hacia allá empujamos el carro. Pero otra cosa es ser un hipócrita. Y otra cosa terrible es ser un hipócrita, estar sentado acá. No amar a tus hermanos, no amar de verdad, sino que tener una concepción de ese tipo. Parte con los hermanos, después va con las personas y después va a ir incluso a los enemigos. No partimos con los enemigos, partimos con quienes debiéramos practicar tal tipo de amor que el mundo se impactaría al vernos. ¿Ya? Bien, entonces el amor sea sin fingimiento. El amor también es algo que se debiera manifestar como una señal en general y entre nosotros incluso como hermanos. En 1 Tesalonicenses 3, Primera Tesalonicenses 3, 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, ¿no es cierto? Unos para con otros y para con todos. Unos con otros, la familia de la fe, y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, la meta es esa, ¿no es cierto? Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos.
¿Eres tú una persona que ama de verdad? ¿Somos realmente eso? Esas son preguntas que nos hacemos. Cuando tú estás preparando un sermón, como en el caso mío, ¿no es cierto? Te preguntas, ¿realmente esto es verdad en mi vida? No estoy diciendo si está completo, nadie está completo. Pero ¿es verdad esto? ¿Qué pasa con la ofensa? ¿Qué pasa con tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor y que habitualmente nosotros queremos defendernos? ¿No es cierto? Vuelvo a insistir, no se trata de estar de acuerdo con el pecado. El pecado hay que tratarlo, hay que confrontarlo. Pero otra cosa es buscar destruir a otra persona. Volvemos a Romanos. Entonces, nos queda claro, así como Judas fue el máximo exponente de la hipocresía, Jesús es el máximo y absoluto exponente del amor. Dios es amor, su esencia es amor. Pero, fíjense, 12:9, el amor sea sin fingimiento, estamos claros, sin hipocresía, sin hipocresía. Y eso debe ser un motivo de oración permanente para nosotros. Porque ustedes ya saben lo que siempre digo yo de lo que somos como iglesia, ¿cierto? Que algunos se ofenden y todo, pero somos diferentes, ¿no es cierto? Y somos distintos especímenes que estamos conviviendo juntos, ¿no es cierto? Y tenemos que ser un cuerpo. Humanamente eso es, en 2 palabras, imposible. Por eso debiera ser tan potente para el mundo ver una masa de personas tan distintas, pero que se aman. Pero que se aman. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Ahora, aborreced lo malo. Esto parece contradictorio porque mucha gente, incluido cristianos, piensan que Dios no odia, no aborrece. Y quiero decirles que sí odia y aborrece. Aborrece el pecado porque el amor perfecto implica un aborrecimiento también perfecto a lo malo, a todo lo que es contrario al amor de Dios. ¿No es cierto? Si nosotros amamos la injusticia, no podríamos decir, mira, en realidad la injusticia me da lo mismo. No, aborrecemos la injusticia. Aborrecemos la injusticia. Entonces, Dios es... Ahora, no estoy hablando de que las iglesias, los cristianos debemos aborrecer personas. Dios es soberano en eso y Él es perfecto en su amor, su aborrecimiento, lo que sea. Él lo que hace es perfecto, pero nosotros no. Por lo tanto, nosotros no condenamos personas. Cuando está diciendo aborrecer lo malo, no está diciendo aborrecer a los malos. Nosotros no aborrecemos a los malos, pero sí la maldad. Todo aquello que se opone al conocimiento de Dios. ¿Ya? Vamos a ir por partes. 1 Corintios 13:6. Si Dios no aborreciera el pecado, entonces no amaría la justicia. 1 Corintios 13, desde el 4 al 6. El amor es sufrido. Y esto no es que yo sufro por amor. Aunque no me ames, yo te amo. No. El amor es sufrido. A veces hay que sufrir por amar a quien nos daña. Es benigno. Busca el bien. El amor no tiene envidia. El amor no hace nada jactancioso. No se envanece. Yo no sé, alguien dice, este debe ser uno de los pasajes más preciosos. Yo lo encuentro terrible. Porque cada vez que lo leo, realmente parece que estuviera más lejos.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es Jesús nomás, nosotros estamos en camino. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad. El amor de Dios aborrece la injusticia. Por eso es que al final del tiempo va a haber un juicio de condenación, donde la injusticia y los injustos que no se arrepintieron serán condenados. ¿Ya? No es tiempo hoy, ni es una facultad de la iglesia condenar. La iglesia no está de acuerdo con la mentira, pero debe entender que hay mentirosos. Y aborrecemos la mentira y oramos por el mentiroso para que se arrepienta. Para que se arrepientan. Entonces, el amor no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 13, 8. Suena como una paila aquí. Alguien está cocinando. No sean malos, ¿no? Y que yo tengo un déficit atencional no tratado. Me lo diagnosticaron un profesor en la universidad, pero yo tenía 22 años. Y mi mamita que está ahí me aforró hasta que le dio hipo. Toda la enseñanza básica, porque no me podía quedar quieto. Pero la perdoné. Sí. Oye, era una cosa terrible, no podía. ¿Qué dije? 13. 13:8. Proverbios 13:8. No, perdón. 8:13, eso sí. ¿Ve? Más encima disléxico. 8:13. No, yo sufrí en la enseñanza básica. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Tenemos temor de Dios nosotros? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiesta o cómo debiera manifestarse? Aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia del mal camino. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. ¿No es cierto? Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Nosotros debiéramos aborrecer el ecumenismo, no a los ecuménicos, porque sabemos que ese es un instrumento de Satanás, que todos los caminos llegan a Dios, que no importa lo que crea, cómo lo crea, lo importante es que tú tengas fe en lo que crees, porque Dios igual ve tu corazón. Claro, si Dios ve nuestro corazón, pero Él estableció un camino, y es Jesucristo. Fuera de mí, dijo Jesús, no hay otro. Entonces podemos parecer re buenitos y tener mucha aceptación si nosotros dejamos pasar aquello que sabemos que va a condenar a la gente. Y vivimos en un mundo así. ¿Ya? Ahora, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Veamos Proverbios también, pero el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser considerado inteligente por Dios? Conócelo por medio de su palabra. El que me ama guardará mis mandamientos.
Entonces, por un lado, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La contrapartida, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así como amamos la verdad de Dios, debemos aborrecer la mentira. Todo aquello que se levanta en contra de la verdad de Dios. ¿No es cierto? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 19 al 21. En esta sección, Pablo habla del pecado que mora en mí. Y aunque es terrible la descripción que Pablo hace, de alguna manera nos alienta porque nos vemos reflejados en esto, en la lucha que tenemos contra el pecado. Romanos capítulo 7, 19 al 21. Porque no hago el bien que quiero, si el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Un cristiano verdadero reconoce esa batalla, esa lucha, esa realidad dual que existe en nosotros. El deseo, el anhelo, porque tenemos el Espíritu Santo de agradar a nuestro Dios, de expresar nuestro respeto absoluto y pleno, el temor de Dios, ¿no es cierto?, en nosotros, que es buscar su sabiduría, no la del mundo, su sabiduría. ¿Para qué? Para transportarnos, para comunicarnos, para relacionarnos en este mundo. Y por otro lado dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aunque a veces en mi mente aborrezco el mal, desgraciadamente hay veces que hago o digo el mal. Por eso Pablo termina diciendo, versículo 24, ahí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra naturaleza carnal, que va a buscar siempre lo suyo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la batalla que tenemos, hermano. Y lo que más alimentemos es lo que va a prevalecer. Si alimentamos la carne, ¿no es cierto?, reaccionaremos, viviremos de esa manera. Si alimentamos el espíritu, entonces reaccionaremos y caminaremos de esa manera. De esa manera. No existe un estado neutral. O estamos alimentando nuestra naturaleza caída o estamos alimentando nuestra naturaleza espiritual. Todos estamos y debiéramos estar en ese proceso. No hay lugar a la pasividad. No hay lugar a la pasividad. ¿Por qué insistimos en la oración, en el congregarnos, en el aprender, en el ayudarnos a aplicar? Porque es la forma en que alimentamos nuestro espíritu. El Espíritu Santo está transformando nuestra vida. Nos va haciendo menos egoístas, menos orgullosos, menos conflictivos. Poder tener un corazón mucho más receptivo y no tan selectivo como muchas veces puede ocurrir. Que tenemos selectividad con ciertas personas, no, receptivo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Pero tenemos que reconocer la batalla. Y eso nos da también humildad. Humildad para reconocer nuestra condición. Humildad para reconocer que lo bueno que pueda estar haciendo Dios en nosotros es obra de su mano. Y también ayudar y apoyar a otros que pueden estar necesitando un apoyo adicional. Nosotros no vamos a hacer el trabajo que el Espíritu Santo debe hacer en cada hijo de Dios, pero debemos estar dispuestos a apoyar, porque no para todos resulta a la misma velocidad los cambios, pero cambios deben haber.
cambios deben haber. Hace 2, 3, 4, 5, 10, 20 años que el Señor se manifestó a tu vida o a mi vida, tiene que haber un cambio entre ese momento y hoy. Y te digo una cosa, las cosas no están igual si no has hecho nada, están peor. O peor aún, ni siquiera te has convertido. Porque esto es una constante rendición. Si amo a Dios, me rindo a Él, a su voluntad, a su transformación. Judas tiene un solo capítulo. Versículos 20. Desde el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, la época de ahora, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vienen a la iglesia. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Cómo? Con argumentos bíblicos. Si el argumento bíblico surte efecto y la persona está convencida, el hermano se convence, va a terminar con su pecado o va a empezar a luchar contra él. A otros salvad. Dentro de la iglesia hay otros que necesitan el evangelio. Salvad del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, no aborreciéndolo a él o a ella, sino que todo lo que se mueva alrededor de él o de ella. ¿No es cierto? Nosotros idolatramos muchas veces cosas que debiéramos aborrecer. Cosas que debiéramos aborrecer. Y eso, hermanos, es porque ciertamente, y no podemos desconocerlo, la corriente del mundo es súper fuerte. De hecho, más fuerte que en la época que la Biblia fue escrita. Pero también la manifestación del Espíritu Santo y la oportunidad que Dios nos da de poder, ¿no es cierto?, aprender de Él y practicar lo que aprendemos de Él, también es mayor. También es mayor. Entonces, la última parte, aborreciendo lo malo, queda claro, el contraste de amar es aborrecer. Amamos lo bueno. Ahora, según Dios, Él es el que define lo bueno y Él es lo que define lo malo. Vivimos una época hoy en la cual las palabras del profeta Isaías cobran mayor relevancia. A lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Eso es lo que sucede. En ese ambiente y en ese mundo nos movemos. Si yo quiero quedar bien con la gente, voy a aprobar lo malo a los ojos de Dios, pero lo bueno a los ojos de las personas. Ahora, seguid lo bueno. La segunda parte. Entonces dice, el amor sí hace fingimiento. Segundo, aborrecer lo malo. Tercero, seguir lo bueno. Es decir, no solamente aborrecemos y rechazamos el mal, sino que seguimos lo bueno. Seguimos lo bueno. Otra vez, ¿a los ojos de quién? A los ojos de Dios, que es bueno según Dios. Y la palabra seguir, que aparece ahí en Romanos, viene del verbo colao. No alguien que llegó a una fiesta sin invitación, sino con colao, con K de kilo, que significa, o que se le decía a una especie de goma pegajosa que salía de los árboles y que lo usaban y lo mezclaban con otra cosa y lo usaban para pegar, pegamento. Entonces lo que dice es, seguir lo bueno es, adhiéranse, péguense a lo bueno. Eso es lo que está diciendo. Y entonces nosotros cuando nos adherimos a lo bueno,
y nos vinculamos con todo lo bueno, entonces vamos también inhibiendo lo malo. Vamos inhibiendo lo malo. 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Perdón, primero 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo agradar a Dios? Lo que es bueno para Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de cualquier cosa que tenga que ver con inmoralidad sexual. ¿No es cierto? Aborrecer la inmoralidad sexual, apartarse de ella. No es solamente una declaración verbal, debe haber una acción concreta. Pero está diciendo claramente que lo imiten a Él, vean cómo Él se comporta y que aprendamos, ¿no es cierto?, a conducirnos como agradar a Dios. Y acá está diciendo, agrada a Dios que nosotros nos apartemos de cualquier tipo de inmoralidad sexual, que hoy día, a la época que está escrito esto, hoy día, yo creo que si el apóstol Pablo viviera hoy día, tendría que escribir como 14 capítulos más de 1 Tesalonicenses. Entonces, ¿qué dice? Apartarse de la inmoralidad. No es solamente condenar eso o aborrecer, sino que es apartarse. Apartarse. Filipenses 4, perdón, ahí estamos, en Tesalonicense. Me faltaba, teníamos el capítulo 5, sí, ¿no es cierto? 21, 22. Examinarlo todo, retener lo bueno. Discernimiento, hermano. La iglesia debe tener discernimiento, debe examinar las cosas. Hay gente que manda a los grupos de WhatsApp una cuestión que encontró tan linda y ni siquiera la ve hasta el final porque dice Iglesia de Jesucristo de los Santos Días, mormones. ¡Uy, qué lindo! Esto lo quiero compartir. Hay un buen deseo, pero examínalo. Examina lo que escucha, examina lo que canta, examina a tu alrededor. Porque Satanás es alguien que se disfraza como un ángel de luz. Y te quiero decir que él ganaría muchos Óscares. Muchos. Más que Ben-Hur. Entonces, ni saben qué viene. Charlton Heston. Extraordinario. Los 10 mandamientos. Bueno, entonces, porque él opera de esa manera, ¿usted cree que Satanás se va a aparecer como una máscara de la tirana? Está loco. Satanás es seductor, es atractivo, es envolvente. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y el resultado es que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Absteneos, ¿no es cierto? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Cómo seguimos lo bueno? Primero hay que abstenerse de lo malo, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Entonces, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, pero seguir lo bueno. Seguir lo bueno, hermano. A eso se refiere este versículo 9 de Romanos que terminamos leyendo. Romanos 12:9. Crezcamos en esto. La palabra dice que muchos ya debiéramos ser maestros, pero necesitamos como los primeros rudimentos. No porque hay un problema con los primeros rudimentos, es que los primeros rudimentos ya debieran estar cimentando algo mucho más profundo, algo mucho más sólido. Dice el Señor, el amor sea sin fingimiento. Amemos de verdad. Amemos de verdad. Entienda que el amor no es estar completamente de acuerdo, no es ni siquiera tener afinidad. No, el amor es una decisión de no dañar al otro, independiente de su condición o de lo que me haya hecho. Incluso orar por él o por ella. Por él o por ella. Hermanos, no es algo sencillo, es algo sobrenatural. Porque lo que nosotros queremos es que se destape todo y que ya creen. Dejemos la justicia, lo vamos a ver más adelante, en las manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El Señor paga a veces a corto plazo, a veces a mediano plazo, o a veces a largo plazo en el tribunal, pero la injusticia no va a quedar sin castigo. Pero no está en nosotros eso. En nosotros es orar por el injusto para que aún en el último minuto de su existencia se arrepienta. No nos relacionamos con un injusto de una forma de intimidad o de cercanía. Oramos por él o por ella. Desgraciadamente, muchos cristianos tienen sus mejores amistades con injustos que necesitan oración, necesitan conversión. Ahora, si tú tienes ese verdadero propósito, está bien, porque necesitamos relacionarnos con aquellos que no conocen a Dios, pero no para ser un miembro del Mossad y que nadie cache que somos cristianos, sino que sepan, porque eso va a generar inmediatamente, se va a abrir la cosa. Algunos se van a ir, te van a abandonar, se van a alejar, pero otros van a acercarse aún más. Entonces, hermanos, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra y cuánto podemos y debemos seguir aprendiendo de este amor que viene de ti, Señor. Este amor que no es propio de nuestra naturaleza, sino que es algo sobrenatural que tú has puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo y que esperas que como tu pueblo, como tus hijos lo desarrollemos para que mostremos a este mundo ese amor, Señor, que no conoce. Padre, te agradezco todo lo que haces por nosotros, Señor. Y también te ruego que nosotros aprendamos a amar como tú nos amas, que aprendamos a aborrecer el mal y a seguir el bien. En el nombre de Jesús. Amén.